En 2020, mientras el mundo vivía una pandemia sin precedentes, un grupo de reporteros se adentró en los hospitales y centros de atención en Colombia, documentando la lucha diaria de los profesionales de la salud para enfrentar el COVID-19 en todo el país. 5 años después, esta serie documental ofrece un espacio para reflexionar sobre las falencias del sistema de salud en su momento, las lecciones aprendidas y los desafíos hacia un sistema de salud preventivo, predictivo y resolutivo. El derecho a la salud no puede depender del azar, no puede estar condicionado por la ciudad donde naciste, tu nivel de ingresos o si tienes un contrato digno. En este capítulo conoceremos la historia de Sergio Andrés, un joven médico lleno de sueños, y la de Kelly Cárcamo, una enfermera que enfrentó la pandemia con entrega y coraje. Historias unidas por la vocación de salvar vidas y por el vacío que dejaron tras su partida. También escucharemos la voz de quienes defienden desde la política y la medicina un sistema de salud preventivo, predictivo y resolutivo. Soy Luisa Fernanda Borges y les doy la bienvenida a Héroes en Pandemia, una coproducción de RTVC, el Sistema de Medios Públicos, y Tres Mentes Comunican, a través de Señal Colombia, la señal de la gente. Sergio Andrés soñaba con ser cirujano plástico. Tenía apenas 25 años, pero ya se había ganado el cariño de sus pacientes, de sus colegas y de toda una familia que lo veía como un faro. Cuando llegó la pandemia, asumió su deber como médico sin dudar, pero el virus le arrebató la vida y dejó una herida que aún no cierra. Hoy su madre, su hermana y su compañera de vida nos cuentan quién fue, qué soñaba y cómo se vive el duelo cuando el país olvida a quienes dieron todo por cuidar a los demás. Desde niño estuvo las cosas muy claras, siempre me dijo yo quiero ser médico y fue lo que siempre nos motivó a nosotros como padres pues, a cumplir ese sueño que él siempre tuvo. Y su vocación con su carrera era maravillosa. Él no hubo cambio, porque hay niños que quieren ser otra cosa, pero él nunca cambió. Todo el tiempo quiso ser médico y lo logré, y lo logramos. Hablaba de que él soñaba con tener hijas modelos porque él quería ser cirujano plástico, él soñaba ser el cirujano de las reinas. No sentía temor en cuidar a sus pacientes. Él decía, el único temor era que yo te enferme a ti, mamá. Pero yo decía, sigue adelante, hijo, ¿qué es lo que a ti te gusta? No se trataba solo de salvar vidas, se trataba de servir, de estar donde se necesitaba, incluso si el precio era muy alto. Mantenía una relación con Judith, una joven también cristiana. Quería muchos sueños con ella, compartir con ella su vida. Sergio Andrés y yo teníamos tantos sueños, proyecciones. Él me hablaba de las hijas que quería que tuviéramos. No había cosa que Sergio más amara que cantar y adorarle a Dios. Salió a las 9 de la mañana cuando regresó de turno. Y cuando llega tipo 2 de la tarde, él me llama, él está en la puerta y me dice, mamá, ven, ayúdame a sacar todo el equipo que tengo en el carro. Me siento muy mal, tengo una fiebre de 38,9 y quiero ir a la clínica. Le dieron su tratamiento y él estaba haciendo su tratamiento acá. Yo lo cuidaba. Él tenía temor, era que yo me enfermara. Pero a mí no me importaba. Era cuidar a mi hijo. Hasta que ella me dijo pues, que ya él no se sentía bien, que ya tenía que ir a la clínica. Y es allá cuando lo meten a la clínica. Él está en una pieza y a los 2 días él se desplomó, desaturó, se complicó. A los 3 días ya me lo entubaron
Y entonces la línea entre ser médico y ser paciente se borró. Sergio cayó enfermo y ya no volvió a casa. Él mismo, por ser médico, pues me preguntaba todos los días. Cuando ya tuvo el proceso de intubación y todo lo demás, pues por medio de señas y todo eso, él quería también saber de cómo estaba. Habían cosas que de manera clara le podía explicar y habían otras que de pronto me limitaba para no preocuparlo. Lo mismo me pasaba con mi familia, o sea, no tener las palabras exactas para poder explicar la magnitud de lo que estaba pasando. El médico de acá consideró llevarlo a una clínica de 4º nivel. Allá lograron estabilizarlo sin sacarlo de la zona de crisis, siempre mantuvo en zona de crisis. El virus parece que atacó la parte neurocerebral, hubo una muerte cerebral. El último momento que pude hablarle fue el día anterior a su fallecimiento, que los médicos me permitieron entrar a la UCI. Y en ese momento ellos me dijeron, háblele que es posible que él lo esté escuchando porque nosotros lo sacamos de la sedación y aún a pesar de su estado, él lo puede estar oyendo. Y evidentemente yo creo que mi hijo me oyó porque cuando yo le estaba hablando noté que se le salieron 2 lágrimas. Y yo le dije, hijo, quiero que te levantes, hijo, quiero regalarte mi vida. Y a la mañana siguiente me dijeron, su hijo falleció a las 6:12. Fue la última oportunidad en que le pude hablar. Lo besé, lo abracé y al día siguiente me tocó trasladarlo a Riohacha, un carro fúnebre. Escucho el grito de mi suegra, el grito que yo sé que nunca se va a borrar de mi cabeza, el grito que partió mi corazón en 2. Supe que todo se había acabado, que mi amor se había ido, que había partido con el Señor y que no lo iba a volver a ver más. No hay palabras para decir este dolor tan grande que me ha dejado mi hijo, muy joven, con muchos sueños. Estábamos pendientes a su especialización para Argentina, pero solo quedó en sueños. Me decía, mami, yo te quiero mucho, te amo mucho, espérame que yo vuelvo, esto no va a pasar más de ahí. Y yo estoy esperando a mi hijo todavía, pero sé que está en un mejor lugar, porque sé que está en la presencia del Señor. Hubiese preferido que hubiese sido yo. Todo padre anhela de que sean los hijos quienes nos entierren a uno y no uno enterrar a los hijos. De todas maneras, pienso que en ambos sentidos debe ser doloroso, pero creo que uno como padre lo siente más. La vida hay que continuarla y bueno, lamentar todo el tiempo lo que nunca se me irá a olvidar y es el fallecimiento de Sergio Andrés. No hay temor si estamos en los caminos del Señor. Y él así decía, no hay temor, mamá. Sigo adelante y con la fe de Dios todo va a salir bien. Yo me encaminé mucho, sí, por lo que él hacía, por su carrera, por eso. Y yo también decidí como coger esa línea y servirle también a la gente. Estábamos ligados. Desde el vientre de nuestra madre estábamos ligados a estar siempre juntos. Y yo sé que si Dios nos puso en ese lugar, nos puso en esas carreras, nos puso en la primera línea, nos puso a servirle a su pueblo, yo creo que no habrá nada que nos separe de esa tarea y de esa labor. Detrás de cada turno había un futuro proyectado, una familia, un propósito. A veces el adiós no se dice con palabras, sino con lágrimas. Sergio murió como vivió, creyendo, sirviendo, amando. Kelly Cárcamo atendía partos, urgencias y todo lo que hiciera falta en medio del caos. Pero detrás de la bata también había miedo y una historia que hoy quiere ser contada. A ella le gustó eso desde pequeña. A ella le gustaba mucho ayudar y era muy activa. Estudió con gran sacrificio mi hija, porque tenía que buscar quienes cuidara a los 3 niños, salía, los llevaba, venía, estaba cocinando y estaba estudiando para hacer los exámenes, para ella seguir adelante. Y así lo logró. Es más, ella nunca cobró una inyección, ella nunca cobró una destroza, ella
Todo aquí en el barrio, el que venía, la quería mucho. Era muy servicial. Ella decía, con lo que me gana en la clínica me basta. Yo no tengo por qué cobrarle nada a nadie. Ella lo hacía por amor a su profesión. Kelly Cárcamo era una mujer alegre, llena de vida, porque nunca se enfermó, nunca se quejó. Era la profesional de la familia, era la enfermera de la familia, era la que todos acurríamos a ella. Kelly, mira que nos duele ¿qué tomamos, qué hacemos? Era ella. Y el COVID llegó y acabó con su suspiro de vida. Una vez le dije que si ella no le da miedo, le dije, Cárcamo, ¿no te da miedo? Y me dijo que no, tía, no. Yo me cuido, tía. Yo me cuido, ya tenemos un protólogo allá en la clínica y nos cuidamos mucho. Montaba muchas fotos en Facebook cuando se tenía que poner ese vestuario que se tapaba de aquí a aquí, aquí a acá. Y ella decía, nosotros nos cuidamos mucho. La pandemia convirtió cada turno en una batalla y a cada profesional en un soldado sin escudo. Nosotros decíamos, mami, cuídate. Mami, ¿cómo te ha ido? ¿Qué me ha pasado en la clínica? Cuéntanos. Yo estuve a punto de decirle que saliera, pero ella me decía que no. Y ella amaba esa profesión. Ella decía, mami, hay muchos médicos que están renunciando, hay unos que no quieren, pero ella decía que no. Ella se contagió porque vio un señor ahí que estaba mal, ella corrió y buscó una camilla y no le importó y lo subió. Ella se aisló, porque ella fue a la clínica, o sea, me parece que hubo como negligencia en la clínica, porque en esos momentos ella se sintió enferma. La clínica lo que hizo fue que la mandó para la casa. Y ella se aisló, ella quiso tanto a sus hijos, a su familia, que ella se cuidó, ella se metió en el cuarto, ella no quería que nadie la tocara, ella nada más por teléfono hablaba con nosotros, nada más. Yo cuando llego esa tarde, llego con ganas de abrazarla y llego al cuarto y ella me saca, me dice, no te me acerques. Y cerró la puerta del cuarto de ella. Y yo pregunto, ¿qué tiene? La aislaron, mandaron una semana de aislamiento, no la pude abrazar. Siempre nos cuidó, primero éramos nosotros. Para su familia, Kelly no era solo una enfermera, era el centro de todo. Su risa, su fuerza y su amor dejaron huellas que ni el tiempo puede borrar. El papá venía y con las cosas se le daba todo lo que indicativo que decían que para darle los medicamentos, pero no dejaba que nadie se le acercara, hasta que dijo, ya no aguanto más, me voy para la clínica. Y ahí se fue. Ella me dice, quítense todos de aquí, sálganse, yo voy a salir, cuídense. Me dijo, Angelito, pórtate bien. Cuando ella sale, ya de ahí yo no la veo más nunca personalmente, ni más. Ya después de ahí, en adelante, solo me la mostraban, ya no podía hablar con ella. La última llamada la hizo conmigo. Me dice, mami, te amo con todo mi corazón, cuídate y cuida a los pelados. Y yo empecé a gritar y dije, ¿por qué me estás diciendo eso? Tú no te me vas a morir. Y yo solté el teléfono y empecé a gritar, yo lo tiré y no terminé. Y les dije, yo no, ¿por qué me dice eso? Es como si estuviese despidiendo. Me la ponen como a 6 metros de distancia para que yo la vea. Ella me dice, tía, me van a broncoaspirar, me van a entubar, tía, voy a perder el conocimiento. No sé nada, pero yo a mi sobrina yo la vi llena de vida, yo decía, ya iba a salir, porque ella estaba hablando. Así pasaron los días que demoró ella ahí, como 8 días. Demoró ella, entonces no, que está bien, y al último nos llamó la jefe y no, ya está evolucionando, ya la respiración la tiene a 96. Yo le digo, bueno, qué bien, es una señal de vida. Nosotros, bueno, aclamándole a Dios que Dios nos la sacara de ahí pronto. El 22 en la madrugada, a 5 de la mañana, me llaman a decirme que Kelly había fallecido, que Kelly entró en un paro. El COVID le quitó la vida, pero no pudo arrebatar su memoria, ni el orgullo con que hoy la recuerdan, su hijo, su madre y su hermana. Ella pensaba arreglar su casa porque esto lo comenzó a construir cuando ella comenzó a trabajar, porque esto era tablita. Y le decía que esto era para sus hijos. Y los sueños del niño, sus hijos que hay uno que quiere seguir su mismo camino y dice que ahora con más razón. Le decía, mami, voy a seguir lo que tú haces, yo voy a ser médico. Un ejemplo, sí. Todos los días de mi vida me hace falta mi mamá. Eso no me lo llena nadie, eso es un vacío impresionante. La amo y la extraño como nadie. He pasado las madrugadas, las noches y los días más tristes de mi vida. Pero yo sé que hay un Dios que todo fortalece.
19 años tengo ya apenas. Me la prestó el Señor 19 años apenas. Yo miro tanto es como otras personas se les van, pero ya tienen una mayoría de edad, ya la disfrutaron muchos años. Yo pienso que todavía mi mamá tenía mucho por darnos a nosotros, demasiado, a mí, a mis hermanos, a su familia. Ella me dijo, pórtate bien, cuida a tus hermanos, cuida a tu abuela, mira, aléjate de todas las cosas malas, cuídame a los niños. Ella siempre me decía, cuídame a los niños. Y eso es lo que tengo que hacer de aquí en adelante, sacarlos a ellos adelante. Siento un orgullo por ellos inmenso, orgulloso totalmente. Años han pasado desde la partida de Sergio Andrés. Su madre sigue visitando su tumba cada 29 de cada mes. Hoy más que nunca exige una transformación profunda en el sistema. Sí, hace 5 años no estábamos preparados para nada. El COVID llega, arrasa, se lleva y todo se acaba. Hoy veo la vida diferente. ¿De qué manera? De sus afanes. ¿Para qué afanarse? ¿Para qué? ¿Para qué atesorar cosas en la tierra si en el cielo no lo vas a tener? Lo más importante es tener a Dios en la vida. Así se lo enseñé a mis hijos. Y hoy, sin duda alguna, Sergio está en la gloria de Dios. Los bonos que quedaron en ese apoyo con los médicos fue muy poco. Y de verdad, yo no recibí apoyo de mi hijo por parte del gobierno, no. Una vez que mi hijo fallece, ya yo quedo también totalmente sin salud. Ese fue el tiempo en que sentí soledad, porque por circunstancias no tuve un abrazo. No, simplemente las personas me apoyaban de lejos y estar encerrada, aislada de todo el mundo, pues le digo que no fue fácil. Y quien estaba conmigo era mi hija y ambas llorábamos, ni para qué le digo, ya no había ni nada que decir, simplemente llanto. Pasaron los días y después de 15 días fue que yo pude darme cuenta dónde me habían enterrado a mí. Sagradamente los 29 voy y le colocamos flores. Porque van mis hermanas, va mi mamá, si no, por su patología es preferible que no vaya, pero mis hermanas, mis sobrinas, mi hija, vamos y le colocamos sus flores. Su madre cada mes sin falta visita su tumba como un acto de amor, de memoria y resistencia, porque aunque el país lo haya olvidado, ella no. Y su voz, como la de tantas otras madres, nos recuerdan que esa tragedia no puede repetirse. Para entender cómo llegamos hasta aquí, primero escuchamos al doctor Diego Ramírez, economista y profesor de la Universidad del Tolima, quien analiza las raíces económicas y estructurales del sistema de salud colombiano y cómo la Ley 100 incentivó la concentración del poder en pocas EPS. Luego, la doctora Carolina Corcho, médica psiquiatra y exministra de Salud, nos comparte su visión sobre cómo transformar este modelo en un sistema que no sea negocio, sino garantía de vida. Y cerramos con el doctor Gonzalo Alberto Vélez, presidente de Asmedas Antioquia, quien nos habla del papel que deben ocupar los trabajadores de la salud y de la urgencia de una reforma estructural. El sistema de salud tenía una premisa y es la competencia, ¿sí? Uno diría, bueno, entre más competencia, los que se benefician son finalmente los consumidores. Pues ese principio de la competencia rápidamente se fue convirtiendo en concentración por parte de buena parte de las EPS. Entonces la EPS se dio cuenta que seguramente donde había mayor capacidad de obtener rentas del Estado, porque los recursos de la salud son recursos
recursos públicos era a través de tener sus propias clínicas y sus propias entidades de salud. Lógicamente eso lo pudieron hacer las EPS que tenían un andamiaje económico y una infraestructura, digamos, económica fuerte. En esencia, la misma sistema de salud premia, digamos, esa concentración, impulsa la concentración porque se crea con motivos económicos ese sistema de salud basado en la Ley 100, y ese sistema de salud tiene bajo su origen esa, digamos, distorsión, ese incentivo hacia la concentración y la integración vertical. Lo que tenemos hoy en día es poquitas EPS con una gran cantidad de pacientes concentrados fundamentalmente en regiones donde hay capacidad adquisitiva, y en otros territorios pues lo que tenemos es que el Estado le ha tocado pues mejorar o incentivar más lo que es la atención de salud a través de los hospitales públicos. Entonces, claramente pues no es sostenible. El sistema necesita una transformación, un cambio, una reforma. Yo de eso no tengo ninguna duda, ninguna duda. Eso tiene que pasar en este país. En ese sentido, yo hago una invitación también, aunque nosotros tenemos una debilidad muy grande en el sector salud, es que por las mismas condiciones de precariedad en que está un médico, una fisioterapeuta, un terapeuta, no hay conciencia de que somos trabajadores y que tenemos que tener una organización que nos permita luchar por nuestros derechos y defender los derechos nuestros a la remuneración justa, adecuada, nos permite y también hace posible que defendamos los derechos de los pacientes. En ese sentido, yo creo que una de las perspectivas es construir una gran organización de los trabajadores de la salud que haga conciencia del sistema, que tenga una conciencia crítica del sistema, porque estamos hablando del sistema que garantiza la vida, el derecho a nacer justamente en Colombia. Que un niño del Pacífico y de Chapinero tengan las mismas posibilidades frente a su vida. Eso es un Estado social y democrático de derecho. Esa es la ética hipocrática que tenemos que defender. Entonces, tenemos que seguir insistiendo en que el sistema debe ser transformado. Ya hay una propuesta sobre la mesa, con más de una década de estudio, con estudios económicos serios, viable, con muchos aportes, con una amplia concertación que se ha avanzado en el país. No puede lo más atrasado de este país cortar esa posibilidad de que exista derecho fundamental a la salud en Colombia. Me imagino un sistema de salud para Colombia donde haya verdaderamente no solo una cobertura universal del Seguro Social de Salud, sino que además haya un acceso universal a los servicios de salud con un sistema fuerte de salud pública, promoción y prevención, con unos avances importantes en vacunación y en materia de soberanía alimentaria, y adicionalmente con unos servicios de salud que estén integrados, que sean complementarios, no competitivos, sino complementarios, que puedan interactuar en función del paciente y del enfermo y no de la rentabilidad financiera, y que finalmente tenga unos trabajadores de la salud satisfechos con su trabajo porque tienen un contrato laboral estable que les permite desarrollar su proyecto de vida y un salario que reconozca obviamente el trabajo que están haciendo y que permita de esa manera que un médico pueda trabajar en cualquier lugar del territorio nacional sin temor y con la seguridad de que podrá vivir y vivir dignamente en cualquier lugar del país. Las voces de los doctores Diego Ramírez, Carolina Corcho y Gonzalo Alberto Vélez nos recuerdan que la salud no puede ser una mercancía. Hoy más que nunca, el derecho a sanar debe ser una realidad para todos, y para lograrlo necesitamos un sistema de salud verdaderamente preventivo, predictivo y resolutivo. Gracias por acompañarnos en esta entrega de Héroes en Pandemia, una coproducción de Señal Colombia y Tres Mentes Comunican. Cada semana les traemos una nueva historia de heroísmo médico, un encuentro que nos confronta con el pasado, el presente y el futuro de quienes lo dieron todo para salvar nuestras vidas.
Ministerio TIC.